pero entonces, ¿qué pasa? ¿El Señor me está ayudando? ¿No me está ayudando? Como que reincidimos una y otra vez en situaciones que pareciera que se repiten, en situaciones que pareciera que nos persiguen de alguna manera. No sé si te pasó alguna vez, porque a mí me ha pasado, de quizás vivir situaciones varias veces y decir, Señor, pero pensé que esto ya lo habíamos superado, pensé que esto ya había quedado en el pasado, pensé que esto ya era historia y vuelve a mi vida de nuevo, ¿no? Y parece ahí un fantasma que nos persigue, que nos está buscando por todos lados, que nos acecha y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será, Señor, que me estás escuchando, que estoy solo? ¿Qué es lo que pasa frente a esta situación? Pedimos, oramos, incluso lo hacemos con fe, diciendo, Señor, yo sé que vos podés hacerlo. Yo sé que tenés el poder suficiente para poder ayudarme en medio de mi necesidad, en medio de mi petición. Pero pareciera que falta algo, pareciera que hay algo que no está funcionando, que como dice el dicho, nos faltan 5 para el peso, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto en mi vida? Y hay una historia en la Biblia que quizás la conozcas, que es la historia del ciego Bartimeo, y quiero que podamos leerla, porque nos da un poco de luz en cuanto a esto, ¿no? Así que si estás ahí con tu Biblia, en Marcos 10, versículo 46, vamos a leer allí la palabra. Dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Wow, qué tremendo que te llame Jesús, ¿no? Imagínense. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y claro, no puedes hacer menos que eso. Dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué querés que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Jesús estaba transitando por Jericó, precisamente en este momento estaba de alguna manera peregrinando, estaban yendo hacia el templo y lo acompañaban sus discípulos que iban con él a todos lados, básicamente, lo acompañaban. Y también había una gran multitud, ¿no? Jesús era el rockstar, por decirlo de alguna forma. ¿Vieron cuando hay un famoso, cuando vos ves una aglomeración de gente, decís, ¿quién está acá? Bueno, eso mismo pasaba con Jesús. Y Jesús iba caminando y de pronto este ciego Bartimeo, este mendigo que estaba junto al camino, no estaba en el camino, sino que estaba ahí como a un costado, escuchó que venía Jesús y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Imagínense lo que era gritar habiendo una multitud. No sé si alguna vez estuviste en algún lugar donde había mucha gente, en un recital, en un partido, en una iglesia, no sé, en un lugar donde hay miles y miles de personas o cientos de personas. Y claro, es como todo un murmullo en el que todos hablan, pero nadie escucha a nadie, ¿no? Es como un ruido que nos agobia, pero no sabemos nada de lo que se dice porque solo escuchamos apenitas al que tenemos al lado. Imagínense Jesús rodeado de una multitud y este hombre gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me imagino que nadie lo escuchaba. Dice incluso que había personas que medio que le decían, como dice, medio deja de molestar, no hinches. Y cuanto más de alguna manera lo querían callar, dice que él más fuerte gritaba. Y Jesús lo oye y dice, tráiganmelo. En medio de esa multitud, el grito de Bartimeo fue oído por Jesús. Y le pregunta qué era lo que quería que hiciera. Entonces, él no dudó en decirle, quiero ver.
Gran pedido, ¿no? Quiero ver. Y Jesús le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Tremendo. Bartimeo tuvo fe, Bartimeo pidió y le fue respondida su oración. Pero Bartimeo no solo tenía la necesidad de la vista. Dice la historia que Bartimeo, además de no tener vista, además de ser ciego, tenía otra necesidad que no era menor. ¿Cuál era la otra necesidad? ¿Qué era? ¿Qué dice la palabra? Que era mendigo. Era mendigo. O sea, no solo no veía, sino que encima, pobre, vivía en la calle, no tenía un techo, no tenía comida, no tenía un trabajo, no tenía probablemente ropa decente. Vivía en una situación de mucha vulnerabilidad. En ese tiempo, una persona que era ciega se la consideraba básicamente como una persona inferior a las demás, como una persona indigna, se la consideraba que era una persona pecadora y era realmente marginado por la sociedad. Incluso hoy en día, cuando salimos a la calle y vemos personas que están pidiendo, vieron que son como personas que son invisibles a la sociedad y eso es tremendo. Bueno, lo deben ver mucho los chicos que van a la ayuda social, ¿no? Personas que viven en la calle y que se sienten realmente que nadie los ve, que nadie los considera. Uno pasa por al lado tan enfocado en sus cosas, en las actividades que tenemos que hacer y esta gente está ahí y pareciera que como que muchas veces como si no existieran. Bueno, esta era la condición de Bartimeo. No solo no veía, sino que era mendigo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Bartimeo le pide a Jesús ver? Está bien, era una necesidad importante, pero la otra no era menos importante en apariencia, ¿no? Porque una persona que tiene hambre, probablemente, no sé cuántos cuando tienen hambre dicen, hago cualquier cosa por comer, además de Freddy, ¿alguien más? Vieron que cuando uno tiene hambre no podemos pensar en otra cosa. Imagínense, seguramente le estaba pasando hambre, le estaba pasando todo tipo de necesidades, pero él supo bien lo que quería. A mi manera de ver, Bartimeo supo cómo pedir. ¿Por qué? Porque si Bartimeo pedía poder ver, todo lo demás también iba a poder ser resuelto, porque la vista le iba a abrir camino para poder resolver incluso su situación de mendigo. Podía conseguir un trabajo, podía lograr su independencia. Entonces, a mi manera de ver, digo, Bartimeo supo cómo pedir. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿será que muchas veces reincidimos en ciertas situaciones y ciertas cosas se repiten en nuestra vida porque no estamos sabiendo pedir, porque estamos pidiendo de manera equivocada, con un mal enfoque? Bartimeo podría haber dicho, Señor, dame comida, Señor, dame un techo, dame un lugar donde vivir. Pero su ceguera lo iba a terminar condicionando también, porque no era como ahora, que gracias a Dios una persona que quizás tiene algún tipo de limitación física, como ser, no poder ver, de a poco es como que se empieza gracias a la tecnología, a tener herramientas para que esas personas puedan tener cierta independencia, puedan desarrollar su vida de alguna manera. Hay aplicaciones, hay cursos que se le dan a esas personas para poder ayudarlas a poder moverse en la sociedad. De a poco es como que hay herramientas para ayudarlos a que puedan tener una mejor calidad de vida. Pero en ese momento, imagínense una persona que no veía, estaba ahí solita, no podía hacer nada. Sin embargo, Bartimeo no dudó en decir, Jesús, yo quiero ver. No es que el otro no me importe, pero entiendo que pedirte esto es lo más importante porque me abre camino a que después todo lo demás pueda acomodarse. Entonces, muchas veces oramos, pedimos, clamamos, lo hacemos con fe, lo hacemos sabiendo que Dios puede responder nuestra oración de manera efectiva, de una manera correcta, pero pedimos mal. Y mismo la palabra lo dice, en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, porque pedimos
mal, porque a veces nuestras necesidades o nuestras oraciones están enfocadas de manera errónea. Muchas veces creemos que necesitamos ciertas cosas que en realidad suelen ser un poco superficiales. Y la historia de Bartimeo me lleva a meditar en esto, ¿no? En la manera en la que nosotros pedimos. Y hay algunas cositas que pude reflexionar y pude ver acerca de esta historia. Y lo primero que puedo encontrar es que Dios quiere suplir nuestras necesidades más profundas antes de suplir las que son superficiales. La necesidad más profunda en ese momento para Bartimeo, y él pudo hacerlo de manera correcta, era la vista. Eso le iba a abrir camino para todo lo demás. A veces pedimos y pareciera que lo hacemos como si tuviéramos un menú de milagros a la carta, ¿no? Bueno, Señor, te pido por tal cosa, te pido por tal otra. Y no estamos viendo realmente lo que estamos necesitando, ¿no? Muchas veces creemos que nuestras necesidades más importantes son troncales en nuestra vida y en realidad cuando nos ponemos a analizarlo un poco nos damos cuenta que son cosas que nada nos deja, ¿no? Es como que, no sé, queremos prosperidad, pero no queremos ser buenos administradores. En vez de decirle al Señor, Señor, ayúdame a poder administrar correctamente lo que me das, le decimos, Señor, dame más porque no llego a fin de mes. ¿Será que necesitas prosperidad o que necesitas sabiduría para saber usar lo que el Señor ya te dio? Qué pregunta, ¿no? Porque Dios no te va a dar más si no sabes ser diligente con lo que hoy tenés. Entonces estás pidiendo mal. Si hoy tenés deudas porque no sos un buen administrador, capaz vas a poder pagar esta deuda que tenés hoy, pero de acá a 6 meses, a un año, vas a volver a encontrarte en la misma situación. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es bueno? ¿Porque Dios no es fiel? No, porque pedís mal. Porque tu oración está mal enfocada. Queremos prosperidad, pero no queremos aprender a ser buenos administradores. Pedimos una pareja, pedimos, Señor, yo quiero un novio, Señor, yo quiero una novia, pero no estamos dispuestos a atravesar el proceso necesario para sanar viejas heridas, para resolver cuestiones en nuestro corazón que nos impiden poder vincularnos sanamente. Entonces tenés una relación y te va mal, tenés otra y te va mal, tenés otra y te va mal. ¿Por qué? Porque el problema de base no lo estás pudiendo ver, no lo estás pudiendo atender. Muchas veces Dios primero necesita suplir nuestras necesidades más profundas antes de las que son superficiales. Pedimos un trabajo mejor. Señor, necesito trabajar en una multinacional, estoy harto de trabajar en este negocio de barrio. Pero llegas tarde, faltás por cualquier cosa, no cumplís con las tareas que te dan. Entonces estamos pidiendo mal. Y quizás no es una palabra para todos, quizás no sea tu caso, pero creo que todos en algún momento hemos reincidido en ciertas situaciones por estar mal enfocados. Y Bartimeo nos enseña acerca de esto. Bartimeo supo cómo pedir. Bartimeo tuvo al mismísimo Jesús adelante y no dudó en pedir de la manera correcta. Y lo hizo con fe en el corazón. Entonces eso a mí me lleva a pensar, qué importante es poder pedir de manera clara y específica, reconociendo cuál es nuestra mayor necesidad, yendo un poco más profundo, ¿no? Porque muchas veces las cosas que suceden en nuestra vida, las cosas visibles que suceden en nuestra vida, son la evidencia de lo que sucede en lo invisible. Las cosas que pasan en tu vida son una consecuencia y una evidencia de lo que sucede en lo invisible. Y eso es tremendo. ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Te pusiste a analizar quizás por qué en ciertas situaciones ves que no podés lograr avanzar, que estás estancado, que se repiten una y otra vez como un patrón del que no podés salir, como si fuera un loop, ¿no? Que termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. En lo personal me ha pasado de encontrarme en situaciones que me han dañado mucho, que me han generado mucho dolor. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Si yo ya hice todo lo que tenía que hacer para salir de esta situación.
pensando que era bueno tomar ciertas decisiones superficiales y nada más. Cuando en realidad Dios me estaba queriendo decir, Paula, para que esto no vuelva a ocurrir en tu vida, no alcanza con que yo saque ciertas personas de tu entorno o mueva las fichas, por decirlo de alguna manera. Necesito primero trabajar en tu corazón. Entonces pedí correctamente. Y cuando dije, Señor, bueno, voy a empezar a pedir de otra manera, y ya no voy a pedir, Señor, quítame a esta persona de mi vida y quita al otro, sino, Señor, trabaja en mí, saná mi corazón. Ayúdame a poder vincularme sanamente, a poder verme como vos me ves, a poder tener relaciones que me bendicen, relaciones que son sanas para mi vida. Hasta que eso no ocurrió, hasta que yo no pude identificar realmente cuál era mi mayor necesidad, era una historia que se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no era que Dios no estaba, sino que yo estaba pidiendo mal. No se trata de pedir por pedir, como decía recién, como si tuviéramos un menú. ¿Vieron cuando vas a un restaurante, tenés un menú y ahí vos podés pedir lo que quieras, ¿no? Y lo que sea que pidas que esté en ese menú, automáticamente al rato lo vas a tener en la mesa. A veces pedimos así. Bueno, Señor, dame un mejor trabajo, aumentame el sueldo, provéeme de tal cosa. Y en realidad, en vez de pedir así, lo que debemos hacer es identificar cuál es la raíz de esa necesidad, qué es lo que provocó también esa necesidad. Se trata de reconocer e identificar cuáles son esas necesidades, porque quizás muchas de ellas sean una consecuencia de otras más profundas a las que no les estamos prestando atención. Y por supuesto que Dios las sabe, las conoce, pero Él quiere que vos las puedas ver. De alguna manera Él quiere que vos te mires como en un espejo y puedas identificarlas, que puedas confrontarte con tu realidad y decir, ¿qué es lo que hay en mí que me lleva a que esto ocurra una y otra vez? ¿Será que el problema es el afuera o el problema está dentro mío? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que ver? Porque si el cambio comienza en mí, todo lo demás se va a ir acomodando solo. Si Bartimeo recuperaba la vista, eso le abría puertas para que todo lo demás se acomodara. Y después vamos a avanzar un poco más en lo que sucede en la historia. Pero qué importante es poder entender esto, ¿no? Que Dios primero quiere suplir nuestras necesidades más profundas antes de suplir las que son más superficiales. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y esto me encanta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que repitamos esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es el secreto. Este es el secreto, que en nuestras necesidades Cristo pueda crecer en nosotros. Que en medio de esas necesidades, en medio de esas situaciones, nuestra dependencia, nuestra confianza puedan afirmarse y nos lleven a ser personas más fuertes en Cristo. Que Él pueda crecer en medio de esas situaciones, en medio de esas necesidades. Si le permitimos al Señor que Él pueda crecer en nuestro interior, en medio de esos momentos, vamos a encontrar que aún en esas necesidades hay un propósito mayor. Que ese milagro que vos estás pidiendo, que esa necesidad estás teniendo, no es el fin, sino el medio por el cual Cristo está buscando que te puedas acercar más a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Dios nos bendice, no es por bendecirnos y nada más. Siempre hay un propósito mayor. Siempre hay un propósito mayor. Y por lo general, en medio de nuestras necesidades, nuestra relación con Él crece, nuestra confianza en Él también crece, se afirma, se consolida, se vuelve más sólida. Y ese es el verdadero propósito. Y esto es lo segundo justamente, que Dios quiere y busca que tus necesidades te acerquen más a Él.
que en medio de tu necesidad vos puedas estar más cerca suyo. Y pensando en esta historia de Bartimeo, digo, él era una persona que no podía ver. Escucha que pasa Jesús y dice la historia que él empieza a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice que cuando Jesús dice, tráiganlo, y lo manda a llamar, él pega un salto, deja la capa y se acerca hacia donde estaba Jesús. Y automáticamente él recobra la vista. Y qué maravilloso debe haber sido que ni bien Bartimeo abre los ojos, lo primero que tiene adelante es a Jesús. Qué impresionante. No sé si alguna vez vieron esos videos que aparecen en Instagram de bebés que quizás tienen algún problema en la vista y les ponen los lentes y les filman como esa primer reacción cuando ven a sus padres o cuando tienen un problema de sordera y les ponen el audífono y los padres les empiezan a hablar y todos llorando ahí con el bebé que se empieza a reír cuando escucha el sonido de los padres o cuando los logra ver. Qué motivo, ¿no? Uno dice, ay, pobrecito, no veía y ahora lo primero que ve es a los padres todos emocionados, sonriendo, no escuchaba y la primera voz que escucha es la voz de su mamá diciéndole, hola, hola. Imagínense a Bartimeo, era como esos videos de Instagram, ¿no? Abrió los ojos y lo primero que vio fue a Jesús. No hay imagen más maravillosa que esa, ¿o no? O alguno quisiera ver a otra persona. Pero qué maravilloso es pensar que lo primero que vio fue al mismísimo Jesús. Y Jesús le dice, podés ir, tu fe te ha salvado. ¿Y Bartimeo qué hizo? ¿Se fue? ¿Qué dice la historia que hizo? Dice, puedes irte, el versículo 52, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Bartimeo no dijo, wow, ahora por fin puedo ver, voy a hacer todo lo que quiera, voy a irme, no sé, de viaje, no sé. Decidió seguir a Jesús. En el mismo momento en el que sus ojos recibieron luz, también recibió luz su corazón. El milagro físico vino acompañado de un milagro espiritual. Y esto es maravilloso porque este milagro que Bartimeo recibió lo acercó a Jesús. A partir de ese momento, Bartimeo, gracias a que supo cómo pedir, también pudo seguir a Jesús, pudo seguir los pasos de Jesús. De otra manera no hubiera podido por su impedimento físico, no hubiera tenido forma de hacerlo, pero pidió correctamente, conforme a su fe fue hecho, y él en ese mismo instante decidió comenzar a seguir a Jesús. Su necesidad lo acercó a Jesús y su vida fue transformada. Y yo te quiero preguntar, cuando Dios obra en tu vida, cuando Dios hace un milagro en vos, cuando Dios te sana, te restaura, ¿qué genera eso en vos? ¿Qué provoca en tu vida? Cuando lo imposible se hace posible, ¿cómo reaccionás? Si la respuesta de Dios a tus necesidades no te lleva a seguir sus pisadas, entonces estás viendo a Dios con los lentes incorrectos. Si pensás que la bendición de Dios es una deuda que Él tiene con vos y algo que Él tiene que hacer por ser Dios, estás equivocado. Todo lo que Dios hace por vos, su fidelidad, su bondad, los milagros, las respuestas, las oraciones contestadas, te tienen que acercar a Él, te tienen que llevar a que vos sigas sus pisadas, a que camines atrás suyo, a que digas, Señor, yo ya no me voy a alejar de vos. Después de lo que vos hiciste por mí, yo ya no puedo seguir mi vida como vivía antes, ya no puedo hacer como si nada, ya no me puedo quedar tirada al costado del camino esperando que alguien me dé una moneda. Yo dejo todo lo que era y te sigo. Y ese es el verdadero propósito, que tus necesidades te acerquen más a Jesús. Bartimeo supo ir a la persona correcta para pedir su milagro. Y en medio de todos los que querían callarlo, él clamaba más
y más fuerte, porque Bartimeo sabía que solamente Jesús podía sanarlo. Yo creo que el grito de Bartimeo, más que de sus cuerdas vocales, venía de su corazón, venía de lo profundo de su ser. Me imagino esa multitud haciendo ruido, quizás aplaudiendo a Jesús, cantando, no se vaya a saber uno lo que estaban haciendo. Y Bartimeo gritando: Hijo de David, ten compasión de mí. Y el grito de Bartimeo logró opacar todas las demás voces. Eso me vuela la cabeza, porque digo, qué fe que hay que tener, qué desesperación, qué necesidad tan profunda de Jesús tenés que tener en el corazón para lograr callar una multitud. Y eso es impresionante. Bartimeo sabía que nadie más podía hacer lo que solo Jesús podía hacer. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos pedido en lugares equivocados? ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra esperanza en lugares y en personas equivocadas? ¿Cuántas veces pensamos que esa prosperidad que estábamos necesitando iba a venir del préstamo de un banco? Que ese novio que estabas esperando lo ibas a conseguir en Tinder. Que no sé, que esa casa que te querés comprar te la iba a heredar tu abuela el día que parta con el Señor. Y claro que a través de todos esos medios también el Señor puede bendecirte, porque uno nunca sabe, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? A veces Dios obra de maneras que nos quedamos asombrados. Pero la pregunta no es cómo, sino dónde está tu fe. ¿Tu fe está en el banco? ¿Tu fe está en la abuela cuando parta? ¿Tu fe está en una aplicación? ¿Dónde está tu fe? ¿O está en Jesús? Bartimeo puso su fe en Jesús. Bartimeo supo poner su fe en el lugar correcto. ¿Dónde estás depositando tu fe? Que a través de nuestras necesidades podamos aprender a depender de Dios, a seguirlo, a caminar tras Él, porque entendemos que Él es la fuente de nuestra vida. Y no solamente quiero los milagros de Dios, los milagros que Él puede hacer en mi vida, quiero caminar con Él. Quiero caminar con Él. Quiero compartir mi vida con Él. Quiero que Él sea parte de mi realidad. Quiero que Él sea parte de mi día a día. Donde Él esté, yo quiero estar. Lo que Jesús quiera es lo que yo quiero para mí. Quiero ser una con Él. Y eso es lo que Bartimeo hizo. No dijo, bueno, gracias por este milagrito, buen viaje, che, nos vemos en Disney. No. Ese milagro físico provocó que Él nunca más vuelva a ser la misma persona. Si Bartimeo no hubiera tenido esa fe, no hubiera sido sanado. Y el obrar de Dios siempre empieza desde adentro hacia afuera. Comienza en tu interior y se visualiza en lo exterior. El cambio de Bartimeo en realidad empezó en su corazón. Y se vio en el milagro físico, pero en realidad el mayor cambio ocurrió acá adentro, porque él nunca más volvió a ser la misma persona. Él estaba al lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección, pero al recibir la sanidad encontró su propósito, supo quién era. Y el seguir a Jesús nos hace verdaderamente sus discípulos. Qué lindo es saber que Bartimeo recibió ese milagro y automáticamente no solo recobró la vista, sino que se convirtió en un discípulo de Jesús. Qué impresionante es eso. Y qué importante es aprender a pedir bien. A decir, Señor, quizás lo que yo considero una necesidad, en realidad no lo es. Quizás esta necesidad aparente en mi vida es sencillamente una muestra de que hay una necesidad más profunda, una necesidad más grande. ¿Vieron cuando los chicos dicen, mamá, cómprame esto? No, pero no puedo, no tengo plata, pero lo necesito. Y capaz es un juguete, un pop-it, no sé, y te dicen, pero lo necesito. Creen que tienen esa necesidad. Pero en realidad uno sabe que van a jugar 5 minutos y ahí va a quedar, ¿no? En el cajón de los juguetes. Y a veces somos así con Dios. Necesito esto, Señor.
Necesito que suplas esta necesidad. Necesito que respondas esta oración. Y no estamos pudiendo ver que eso es solo la superficie, pero que hay mucho por debajo. ¿Qué cosas hay en tu vida que quizás no estás pudiendo ver y que están provocando que ciertas conductas, ciertos patrones se repitan una y otra vez? Y no podés salir de ahí. Y no importa cuánto tiempo pase, hay situaciones que se repiten incontables veces. Y llegaste a pensar que quizás Dios estaba jugando con vos, o que te estaba castigando, o que no era un Dios bueno, o que sus promesas no eran reales. Y quizás lo que estás viviendo es fruto sencillamente de no haber pedido correctamente, de no haber podido identificar tus verdaderas necesidades. Que en esta noche podamos mirar hacia adentro y decir: Señor, si hay alguna necesidad en mi vida que no estoy pudiendo ver, por estar enfocado en necesidades superficiales, Señor, en esta hora mostrámelo. Quiero que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar y que puedas pedirle al Espíritu Santo que pueda mostrarte, que pueda revelarte. Quizás mientras compartíamos este mensaje se te venía alguna situación a la mente que viviste varias veces en tu vida. Quizás en este momento estés atravesando alguna y te estabas preguntando por qué. ¿Qué es lo que hice mal? Como dicen algunos, ¿qué karma tengo para vivir esto una y otra vez? ¿Acaso será que Dios no me escucha? ¿Acaso será que Dios está lejos? ¿Que me falta fe? ¿Que estoy en pecado? Y te preguntaste tantas cosas. Y la respuesta estaba en que sencillamente quizás estabas pidiendo de manera equivocada. Bartimeo supo identificar cuál era su mayor necesidad y sabía que si Jesús suplía esa petición, todo lo demás iba a poder acomodarse tranquilamente, porque lo fundamental ya estaba resuelto. Él necesitaba ver, él necesitaba la vista, y eso le permitió incluso poder seguir a Jesús. Se encontró con Jesús y su vida nunca más volvió a ser la misma. Su necesidad lo acercó al Padre. Su necesidad lo acercó a Jesús. Dios está buscando trabajar en nuestro interior. Él no quiere responder tus oraciones solamente para responderte y que tengas una alegría momentánea. Él quiere de verdad trabajar en tu vida. Él de verdad quiere tratar con tu corazón. Quiere poder sacar todo eso que quizás tenés hace años y que no podés soltar y que no podés quitar de tu vida, o que quizás ni siquiera te acordás que lo tenías, pero se volvió un condicionante. Y hay ciertas áreas en las que estás estancado, hay ciertas áreas que están inconclusas, hay ciertas áreas en las que sentís que no podés ir más allá, que llegás hasta un punto, pero más de ahí no podés avanzar. Y le atribuías la culpa a otras personas, a tu entorno, a tu jefe, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a Dios, cuando en realidad el problema es que no estás pudiendo ver cuáles son tus verdaderas necesidades. Señor, así como abriste los ojos físicos de Bartimeo, que hoy puedas abrir nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver en qué cosas debemos trabajar, para poder identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Aquellas necesidades que nos llevan a no poder crecer, aquellas necesidades, Señor, que nos llevan a no poder tener vínculos sanos, aquellas necesidades que nos llevan quizás a no poder servirte libremente,
a que nuestra relación con vos incluso se vea afectada o limitada. Señor, que hoy vos puedas mirar nuestro corazón como a través de una lupa y puedas ir al detalle. Puedas ir, Señor, a lo más profundo, incluso a situaciones, a momentos que no recordamos de manera consciente, pero que allí están y que inciden en nuestra vida, inciden en el diario vivir y nos condicionan. Señor, abrí nuestros ojos espirituales. Trabajá en nuestro corazón, moldealo. Purificalo, Señor, como cantábamos antes. Y todo lo que debamos hacer, Señor, para poder trabajar en eso, estamos dispuestos a hacerlo. Te amamos, Señor, te amamos. Tómate estos instantes para permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón y te pueda mostrar si quizás había algunas peticiones en tu interior, algunas necesidades que no estabas pudiendo ver. Y que hoy sea el día de tu milagro, pero no de ese milagro que le estabas pidiendo a Dios, sino del milagro en tu corazón, del milagro en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Vos querés traer sanidad a nuestro corazón. Hoy nos ponemos, Señor, como si estuviéramos frente a un espejo y nos acercamos, Señor, para poder vernos en detalle. Para poder ver aquellas cosas, Señor, que quizás a la distancia no podemos. Pero ya no queremos cosas superficiales. Queremos darte el lugar, Señor, y el poder para que puedas ir profundo en nuestra vida. Sana corazones, restaura emociones, Señor. Y que lo visible en nuestra vida pueda ser una consecuencia de lo que ocurre en lo invisible, en nuestra relación con vos. El Espíritu Santo está trayendo luz a tu vida. Él está trayendo a tu mente aspectos, cosas, momentos que no recordabas o que habías decidido como meter en un cajón para no volver a vivir ese momento, esa situación, para no recordar. Pero hoy no volvés a ese momento solo, sino que lo haces con la ayuda del Señor, lo haces tomado de su mano. Y en medio de tu necesidad vas a hallar un propósito mayor. En medio de esa situación, en medio de esa necesidad, tu corazón está siendo moldeado. Tu corazón está siendo transformado y está siendo mudado a un nuevo tiempo. Ya no hay lugar para el temor. Ya no hay lugar para el temor. Ya no hay lugar para el temor. Espíritu Santo, tú estás hablando. Espíritu Santo, confrontanos en amor.
Porque todo proceso, Señor, es para llevarnos a nuevas victorias. Él quiere ir profundo en tu vida, porque quiere llevarte a niveles más altos. Pero ya no tenés por qué cargar con viejas mochilas, con viejas cosas que te han dañado, te han marcado, te han condicionado. Esos patrones en tu vida se cortan ahora en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está trayendo una restauración a nivel integral. En tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque cuando te miramos a vos, somos alumbrados. Y tu amor, Señor, nos da la fuerza necesaria, la valentía para poder tomar decisiones, para poder reenfocarnos, para poder generar cambios. Ayúdanos, Señor, a poder orar de manera correcta, a pedir, Señor, no conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya. Ese es nuestro mayor deseo. Que sea tu voluntad en nosotros, que sean tus propósitos en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, la alabanza. Sos merecedor, Señor, de lo mejor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso de gratitud, de honra, de alabanza al Rey de Reyes? Aleluya, que el Señor te bendiga muchísimo, que esta palabra pueda seguir hablando a tu vida, que el Espíritu Santo pueda seguir hablando a tu corazón y que podamos aprender a pedir de manera correcta. Que el Señor te bendiga mucho, que termines súper bendecido este miércoles y el fin de semana nos encontramos en nuestras actividades. Dios te bendiga muchísimo.